este viernes, jueves, perdón, este jueves de otoño y verano, estamos aquí muy a gusto. Bueno, estamos sentados en esta mesa dos y vamos a tres, pero un amigo muy querido no ha podido estar porque está saliendo de un bache y no podemos contar con él, pero no quita que eso, que yo creo, vamos, no lo he hablado con el autor, pero yo creo que estamos los dos de acuerdo en dedicarle este acto a José Félix Olaya, que no está con nosotros hoy, pero que sabemos y estamos muy felices por ello que lo estará dentro de poco, ¿no? Así que valga este acto por José Félix Olaya, que es una de esas personas maravillosas de las que hay, por desgracia, no demasiadas en el mundo, y que además yo digo, como estoy al lado de otro farmacéutico, que es un caso único, porque es un farmacéutico que es una medicina en sí mismo. Y esto es muy raro, pero es así. O sea, quiero decir que él tiene, y seguramente José lo podrá decir que es verdad, tiene momentos curativos, ¿no? Pero bueno, pues dicho esto, yo quiero decir que estoy muy contento de estar aquí presentando Anhelado Madrid, ¿no? Y que es un libro que me gustó mucho desde el principio cuando lo leí el manuscrito, por varias cosas. La primera, por ese empeño que el autor tiene en especializarse, en cierto modo, en la búsqueda de mujeres de muy distintas circunstancias, naturalezas y formas de vida que han destacado o que a él le han llamado la atención por algo. Eso yo creo que se está especializando y lo está haciendo muy bien, con categoría, con cuidado, con esmero, sabiendo muy bien sobre quién escribe y haciéndolo con mucho cuidado y además moviendo y utilizando distintas épocas, lo cual es muy interesante. Y la segunda porque es un libro que se desarrolla en el siglo XIX. El siglo XIX, que por otro lado es el siglo a todas luces de la literatura y sobre todo es el siglo de la novela, pues es un siglo casi desconocido, es un siglo muy complejo donde ocurrieron muchas cosas y donde no se ha llegado a profundizar en ello, ¿no? Por eso es muy bueno que José Vélez García Nieto se preocupe por este siglo, ¿no? Yo tuve una etapa que me gustó, o sea, me gustó mucho, una etapa mía muy galdosiana, ¿no? Bueno, Galdós es que es así, te atrapa y ya llega un momento que no puedes leer más que a Galdós. Y así fue como yo aprendí un poco del siglo XIX, ¿no? Y incluso quise, saliendo de esa etapa galdosiana, quise escribir también alguna novela o algo desarrollado que se desarrollara en el siglo XIX, pero fui incapaz. Me pareció dificilísimo, porque por mucho que uno lea, o por mucho que uno sienta o viva el siglo XIX, se me hacía muy lejos. Era como muy difícil. Ponte a describir una casa del siglo XIX. Sí, bueno, pero... Y me pareció que ahí había una barrera. Bueno, pues él ha sabido perfectamente saltar esa barrera y se ha colocado en el siglo XIX con mucha soltura y a la vez con mucha claridad, ¿no? O sea, es una novela que te mete de lleno en esa época. Y se ha buscado un personaje, como ya he dicho antes, mujer, también otro mérito, porque es un personaje muy interesante, pero no conocido por el gran público, ¿no? Que es que además hay varias formas de nombrarla, pero es Margarita de Borbón y Palma o Margarita Borbón, ¿no? Una mujer que estuvo obsesionada en cierto modo con España, que estaba destinada a ser reina y luego no lo fue, ¿no? A mí me parece que también es un hecho significativo poder meterte de lleno en una figura en cierto modo extraña, ¿no? Y distinta, pero a la vez muy potente, ¿no? Y esa obsesión y esa forma de ver no solo Madrid, sino España, Madrid en particular, de ella lo cuenta muy bien y lo narra muy bien, ¿no? Y el lector lo que quiere es seguir sabiendo por dónde gira la historia y hacia qué lugares va la novela, ¿no? Yo creo que yo no sé hasta qué punto la podemos calificar en una novela histórica. Sí, en cierto modo sí, pero también tiene más de novela amorosa, no sé, no risas por aquí, pero a ver, novela histórica, tanto en cuanto desarrolla un tema luego nos explica por qué, pero
Es verdad que algunos somos muy pesados. el concepto de novela histórica es muy ambiguo y muy complicado, porque novela histórica, no, pero bueno, toda novela que gire en torno a un momento anterior, digamos, no sé, bueno, que nos lo va a explicar luego el autor. Yo reconozco que no soy aficionado a la novela histórica, pero con esta novela, no siéndolo, me lo he pasado muy bien. Es una cosa... y creo que es uno de esos libros que a uno le interesa por diversos motivos, ¿no? Y también por el punto de Madrid, ¿no? Creo que es una ciudad que a mí personalmente sí me interesa mucho desde el punto literario y creo que es bueno leer estos libros ahora que está en este momento tan extraño Madrid, ¿no? Muchos pensamos que es el mejor de su historia, pero bueno, eso no lo sabremos nunca. Así que creo que es de esos libros que hacen lectores y yo estoy muy contento de tenerlo en la colección y bueno, pues ahora ya me quedo con cierta curiosidad de escuchar a ver qué José que nos cuenta de todo esto, ¿no? Así que le paso la palabra al autor. Buenas tardes. No. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy apabullado de la gente que habéis venido. Empiezo por agradecerle a Pablo y a la editorial Vitruvio, a Pablo Méndez y a la editorial Vitruvio el esfuerzo que han hecho para publicar esta novela de Anegado Madrid, La reina que pudo ser. Voy a descubrir un par de secretos o tres. Entonces el primero es que a Pablo lo que le gusta es la poesía. Él es poeta de guardia permanente. De guardia permanente porque luego resuelve cualquier problema que surja, que parece que no van a surgir al desarrollar un libro y terminar de editarlo, y él calma, tranquiliza y reduce las exigencias hasta el mínimo y al final sale todo bien, ¿no? Agradecimiento a mi familia. Estoy apabullado porque hay 4 generaciones aquí. Habréis visto, los que ya tenéis el libro, a quién dedico el libro, entonces estoy entusiasmado de que esté aquí mi madre y de que esté aquí mi padre escuchando esta historia que voy a intentar resumir ahora. Nada menos que 5 nietos. Tengo más, ¿eh? Y luego tengo a todos estos amigos que habéis venido, muchísimas gracias. Y tengo a José y Soraya, que esta mañana me mandaban un mensaje para darme ánimos. Y chicos, yo voy de emoción en emoción y voy a cortar aquí el capítulo de agradecimientos porque si no, no sé dónde voy a terminar. En todo caso, a José y Soraya le volveré a citar en un rato. Y ahora, tratando de ser original, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Pero no he encontrado a Mercedes Milá, no la he encontrado. Tampoco es que la haya buscado, pero no la he encontrado. Así que seguramente, en vez de venir a hablar de mi libro, que por cierto se llama Anegado Madrid, error de aquella entrevista famosa, nadie sabe cómo se llamaba aquel libro, yo creo que vengo a pasar un rato con amigos y con vosotros y con compañeros del colegio que también habéis respondido cosa increíble. O sea, 50 años después, tampoco había que entrar en detalles, pero 50 años después. Entonces yo creo que vengo a pasar un rato agradable. Y no es una novela histórica, porque tengo un amigo que es muy pesado en el tema novela histórica. Si es novela no es histórica, y si es histórica no es novela. Es lo que se viene llamando oxímoron. Lo aprendí. Entonces, esto en realidad es una ficción basada en hechos reales, que a lo mejor es un poco más presuntuoso, pero que salva a mi amigo. Entonces, es aquí el punto donde debo citar a Raúl Guerra Garrido, que decía: bien, ficción basada en hechos reales, que no sea como un perejil de los fines de semana de las televisiones, que son muy malos, y que sobre todo sea verosímil. Bueno, pues yo creo que esta historia, esta novela, es verosímil. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues ya lo has dicho, Pablo, son una mujer. Es verdad que estoy obsesionado por la reivindicación de las mujeres en la historia de
la raza humana, de la especie humana, las mujeres que fueron heroínas sin saber que iban a ser heroínas, y las mujeres que desarrollaron su trabajo y sus responsabilidades sin que nadie les pidiera cuentas o les rindiera homenaje. Entonces, es un buen momento. Y el otro protagonista es Madrid. Madrid es esa ciudad que anhela a todo el mundo. Anhelan los políticos, anhelan las políticas, anhelan los artistas, los futbolistas, los delincuentes. Es el sitio al que quiere todo el mundo llegar, y el sitio que normalmente se critica sin que se le conozca debidamente. Mi protagonista femenina es Margarita de Borbón y Parma, y es una protagonista de la historia con mayúsculas, pero es una protagonista de la historia con mayúsculas que fue derrotada constantemente, siempre perdía todas las veces, y nunca lo merecía. Lo importante es que nunca lo merecía, pero ella fue perdiendo poco a poco. Yo he tratado de reivindicar su figura y conseguir que una de las veces pues triunfara. Su vida fue casi nómada, porque ella tenía que vivir, en teoría, aristocracia parmesana, rodeada de lujo y rodeada de fiestas, y su vida se tuerce desde el primer día. Desde el primer día no, a los 7 años se le muere el padre en un asesinato en Luca, en una pequeña ciudad de Parma. Y es en el año 1854 que a nosotros no nos dice mucho, pero que a los italianos enseguida les diría: hombre, la época de la reunificación, hombre, mejor momento de Italia. Bueno, el mejor momento de Italia para los que mandaban en Italia, pero normalmente siempre hay gente perjudicada en este tipo de cosas, y normalmente son los pequeños. Parma era lo más pequeño que había y fue el ducado más perjudicado por la reunificación. Era como, vale, voto a caballo perdedor, y además no me tienen en cuenta, porque se firmaron una serie de acuerdos, todo el mundo hablaba bien de Cavour, todo el mundo hablaba bien de Garibaldi, pero Parma quedaba como abandonada y denostada. Hay una cosa en la que soy muy reiterativo, y es la época que te toca vivir. Ella no pudo elegir la época que te toca vivir. Ella cuestionaba la reunificación italiana y cuestionaba situaciones que iban pasando después. Esto es como si a nosotros nos cuentan ahora, o nos dicen ahora, sobre todo los que la hemos vivido, que la transición española del año 75 al 78 con la Constitución no fue tan heroica para el pueblo español como en realidad lo fue. Ahora estamos todo el mundo criticando aquella situación, la actividad de los políticos, las actuaciones generales. No, mire, yo lo viví, nosotros lo vivimos casi todos, y a mí no me van a hacer comulgar con ese tipo de verdad. ¿Qué le pasó a Margarita? Pues que muy jovencita conoce a un Borbón espectacular, altísimo, una pinta extraordinaria, seductor, pero Borbón, y se casa con él. Es un poquito más pequeño, unos meses más pequeño, o quizá un año más pequeño que ella, y se casan. Ella es menuda, es pequeña, es pispireta. El marido se llama Carlos, aspira al reino de España, y la convence, la seduce, y a pesar de las críticas que recibe de mucha parte de la familia que le conocen, acaba casándose y tienen 5 hijos. Pero es que además, como le toca vivir como una nómada, acaba viviendo en un París espectacular y deslumbrante, que es el París del Imperio de Napoleón III,
el de las exposiciones universales, el de los grandes edificios emblemáticos, pero también es el París que 2 años después, cuando se hunde el imperio de Napoleón III, es el país de la comuna, el país de las desgracias, el país del hambre, el país de los soldados sin ejército, el país del desorden absoluto. Y eso lo tiene que hacer viviendo con sus hijos de aquí para allá, con un marido, padre, que desaparece y aparece, porque él es el símbolo del carlismo. Y aquí toco el carlismo. Es verdad que eso es un hecho histórico español, el carlismo, pero el carlismo hoy es un tema casposo, es un tema como desagradable, no es un tema popular, tiene muy mala prensa y seguramente tenía razón la historia en haberlo calificado así. Pero lo que sí que se hace en el carlismo es plantear el famoso problema de las dos Españas, y eso yo niego la mayor. Estamos ahora también en este tiempo en un discurso de las dos Españas. España solo hay una. No puedo seguir diciendo que es grande y libre porque se me tacharía de fascista, y porque además en este momento ya no somos grandes, no pintamos nada, estamos fuera del cotarro internacional, entonces... Pero España es una. Lo que sí que es verdad es que hay 48 millones de perspectivas de España. 48 o 49, porque creo que últimamente hemos llegado a 49. Porque esto es como ser entrenador de fútbol. Yo me llevaría siempre a Marcos Llorente, por razones obvias, pero no va a ir tampoco esta vez. Entonces, tenía que decirlo, lo siento. Otra de mis obsesiones, que también lo plasmo aquí, bueno, tengo que decir que sobre el carlismo he disfrutado muchísimo, documentándome, mucho. Hay una enciclopedia de 27 tomos que no me he leído, de 300 páginas cada uno, que se llama Historia del Tradicionalismo Español, que escribió Melchor Ferrer, me parece que es. Ahí me he documentado bien, pero luego he buscado curiosidades en otros autores de la época, una Ana de Sagrera, que me parece una autora muy olvidada, seguramente reivindicable, murió con 100 años hace poco tiempo. Jaime del Burgo, que aporta la visión del carlismo, la denostadísima Wikipedia, que me ha servido para encontrar curiosidades tremendas, y he tenido mucha suerte, o estaba atento como Fleming cuando vio aquella cápsula que crecía y dejaba de crecer las bacterias. Pero una de mis obsesiones, que también sé que traslado en este libro, es mi pasión porque se lea. No soy original en esto, pero por la literatura, porque recuperemos los títulos de los grandes autores, porque se busque siempre la recuperación del castellano, del idioma común que tanto ha aportado y sigue aportando. Entonces, me traslado a Francia, trato de escuchar a los hermanos a los Dumas, padre e hijo, hijos los dos ilegítimos. Todos se acuerdan de cómo se llama eso lo pone el libro, de cómo se llama la esclava de la que nació Alejandro Dumas padre. Nadie se acuerda de cómo se llamaba el propietario de la esclava, y afortunadamente el hijo se pone también ese nombre, Dumas, que su padre tiene con otra persona fuera del matrimonio. Es muy interesante la vida de Alejandro Dumas. Entonces, es una reivindicación que también hago de leer a Pérez Galdós, leer a Palacio Valdés, leer a Valle Inclán, aunque se llevaran fatal, porque eran españoles, entonces no podían llevar bien. Entonces, esa parte creo que también la cumple. Y luego, Madrid. Claro, he hablado solo de Margarita, pero Madrid, para Margarita, al principio es que no sabe ni que existe, ni siquiera es una nebulosa. Si es una ciudad que es pueblerina de un país que está fuera del contexto, de todos los cotarros, de ninguna influencia,
donde la gente se pelea, donde apenas hay industria, donde seguro que no merece la pena ni llegar, ni aparecer, ni interesarse por ella. Pero Madrid, como capital de ese reino al que ella aspira, empieza a convertirse en una obsesión. En una obsesión que históricamente dice la historia oficial que nunca pudo llegar a cumplir. Era un objetivo inalcanzable, pero, como diría el clásico también, en este punto, hasta ahí puedo leer. Y voy a terminar con dos citas. Una es de Orlando Pérez, que es un periodista quiteño que cuida del lenguaje español como Los Ángeles. Tiene una literatura peleona, y en sus memorias subversivas, que acaba de publicar hace poco, se atreve a preguntarse si toda la literatura es siempre un despropósito. Para los que escriben algo, esto de que sea siempre un despropósito de la literatura, pues impacta, ¿no? Pues el caso es que yo me lo he preguntado cuando lo he leído y digo, a ver si va a ser verdad. Y entonces, viniendo para acá, me planteaba, bueno, si no es un despropósito, ¿qué propósito he tenido yo para escribir este libro? Y es aquí donde aparece José Félix Olaya, que es mi hermano y que es mi amigo del alma, y que dice de una de mis escritos, y ahí voy a terminar, Vélez aspira a contar las cosas de manera amable, a poner delante del lector la increíble belleza y variedad de los alimentos terrestres. No puede evitar que esa belleza se tiña a veces de nostalgia, y con los años ha aprendido, además, que la historia es dura con las víctimas y que éstas reclaman su atención para que paguemos una parte de nuestra deuda. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que se me olvidó decir que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante la literatura que hacen los farmacéuticos. Es una cosa que, no sé por qué, pero tiene ahí un componente ahí, y además de toda la vida, ¿no? O sea, no me olvido de Leo Felipe, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que para terminar le vamos a pedir al autor que lea unas primeras líneas, ¿no? Yo creo que es muy bonito y así, pues bueno, siempre... Lo siento, es que soy un cliente malo. No voy a leer unas primeras líneas. No tengo clientes, los clientes son los farmacéuticos, yo tengo autores. Es que soy... me confieso Pepito Grillo, lo siento, pero me confieso Pepito Grillo. Es verdad que el libro tiene dos protagonistas, Margarita y Madrid. Pero hay una tercera. Entonces voy a leer quien ha hecho posible este libro. Dice, aunque mi nombre no tiene importancia alguna, me llamo Paola Di Francesco. Soy piamontesa por los cuatro costados. Y para nosotras, todo empezó en el Colegio del Sagrado Corazón de Riedenburg, en el entorno de la localidad de Bregenz, donde ambas cursábamos nuestra formación académica y religiosa para garantizar un futuro como mujeres de provecho, preparadas para acompañar a cualquiera de los pretendientes que había para los numerosos tronos en los que estaba repartida la vieja Europa. Por supuesto, yo no aspiraba tanto, pero alguna vez sí que soñé con esa afortunada posibilidad. Al fin y al cabo, los aristócratas son gente como nosotros, con alcurnia, antecesores ilustres y poco más. En aquellos momentos el noble tenía sus riesgos concretos. El ejemplo de la vecina Francia no se había diseminado por completo y las tentaciones revolucionarias continuaban extendiéndose por todo el continente, aunque no pasaban de ser meras conjeturas peligrosas y sangrientas. De momento solo conjeturas, pero el sosiego, los divertimentos y la normalidad ya no eran las únicas monedas que manejaban las clases sociales más elevadas. De mis recuerdos extraigo la que debió de ser mi primera conversación con Margarita. En francés, naturalmente, porque para eso estábamos en un internado del Sacré-Cœur.
Yo era 2 años mayor que Margarita y me había llamado la atención su sonrisa ingenua y su aparente estado de completa felicidad, siempre pendiente de su hermana Alicia, a la que parecía cuidar como una verdadera madre. Bueno, pues yo creo que nos vale para saber un poco por dónde va el libro y vuelvo a agradeceros a todos y a todas vuestra presencia. Ahora nos vamos a, mientras el autor firma ejemplares, pues vamos a tomar un vino cortesía del autor, evidentemente de La Rioja, y podemos seguir hablando de literatura. Y luego nosotros en Ediciones Vitruvio, como sabéis, pues seguimos, y mañana, que sí será viernes, presentaremos aquí la novela Barrotes, que no es una novela, es un libro de relatos de Pablo Villa, que es un poeta muy bueno y que ha sido 40 años funcionario de prisiones. Entonces, en este libro cuenta un poco toda su experiencia en nuestros interesantes, ¿no? Me ha venido a la memoria ahora, no tiene nada que ver, pero un amigo mío que cantaba en un grupo de música muy conocido, fue a cantar a una cárcel y luego al terminar le preguntó el periodista, bueno, muy bien, ¿volveréis? Y él dijo, a cantar. Mi amigo Enrique dijo, no todos los secretos. En fin, pues nada más y muchas gracias.